Buenos días. Uy, me desperté. Bueno, si tienen sus Biblias, vamos a leer un pasaje que es lo que vamos a hablar hoy. En ocasiones no entendemos muchas veces lo que estamos estudiando, pero esta tarde vamos a aprender qué es lo que vamos a estudiar. Y es el Salmo 24. Si tienen sus Biblias, vamos a ver el Salmo 24. Creo que lo tengo aquí. No. Okay. Ok. Vamos a dar lectura al Salmo 24. Este es el Salmo de David. Este es un salmo para que podamos entender lo que se trata esta mañana. Hablamos del Domingo de Ramos. Para ustedes, ¿qué significa el Domingo de Ramos? Es otro domingo, ¿no? Pero esta vez venimos con ramos. Bueno, una de las cosas que a veces no entendemos por qué hacemos esto, por qué se hace el Domingo de Ramos. ¿Qué significado tiene para nuestra vida cristiana el Domingo de Ramos? Y viene el Domingo de Ramos porque vemos que Jesús dice que le trajeran un burrico y que se montó en el burrico y entró en Jerusalén. Y ese es el significado que tenemos que entender esta mañana. Y voy a dar lectura en el Salmo 24 y dice así: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto los habitan. Porque afirmó la tierra sobre los mares, estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura a sus dioses falsos. ¿Quiénes así reciben bendiciones del Señor? El Dios de su salvación le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Sea. Eleven puertas sus dinteles, levanten puertas antiguas, que va a entrar el Rey de Gloria. Y pregunta David: ¿quién es el Rey de la Gloria? El Señor es fuerte y valiente, el Señor es valiente en la batalla. Eleven puertas sus dinteles, levanten puertas antiguas, que va a entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Es el Señor de los ejércitos, el Rey de la Gloria. Lo que significa esto, para que podamos entender cuál es el significado: Jesús iba a entrar. Y sabemos bien que dice Pablo que Jesús es el Rey de Gloria. Entonces, este es un pasaje que es sacado del Antiguo Testamento, del rey David. Es una profecía o es un mensaje de David. Y esto viene porque les habían quitado el arca. Y se había perdido la gloria de Dios. La gloria de Dios ya no estaba ahí. La habían sacado, se había ido, los filisteos la tenían. Y cuando regresa David con el arca y la trae adentro de la ciudad de Jerusalén, está diciendo que las puertas se levanten. Las puertas de la ciudad eran grandes y tenían un lindel arriba. En unas versiones dice: levanten, oh cabezas, sus puertas, oh cabezas, que levantaran las cabezas. O sea, es el lindel de la puerta, así. Entonces, cuando venía un rey, para darle honor, levantaban eso, levantaban el lindel, porque el Dios tan grande no podía entrar en una entrada pequeña. Y le está diciendo: levanten la puerta. Y era una cosa que se usaba para si venía una persona especial, entonces levantaban la puerta. Estaban diciendo: te estamos dejando entrar y vas a ser bien recibido. Y pregunta a David: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede tener esa relación con Dios? ¿Ven? Y ese es el propósito de esta mañana. ¿Quién puede tener esa relación con Dios? Porque Pablo nos dice que no hay ninguno bueno, no hay ninguno que sea perfecto, no hay ninguno santo. Y una de las cosas que a veces no entendemos, y hablamos la semana pasada acerca del pecado, cuando hablamos del mensaje del Evangelio, se nos olvida hablar del pecado.
Oh, nada más acepta a Cristo y recíbelo como tu Señor y Salvador. No, dice Pablo, tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Tenemos que llevar a la persona a que entienda que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que nos salve. Dicen, no podemos salvarnos nosotros mismos. Y este Pablo dice, tenemos que entender eso, que somos pecadores. No hay ninguno que sea bueno, ninguno que se pueda parar delante de Dios. Por muy buenos que seamos, si vamos a la iglesia todos los domingos, ¿ven? Pero hoy en día, a veces pienso yo que estamos llegando a un tiempo de confusión, porque se predica un evangelio, pudiéramos decir, no estoy hablando de un evangelio barato, pero un evangelio que predica acerca de nosotros. Oh, venga a la iglesia y su vida va a cambiar. Venga a la iglesia y todo va a salir bien. Ven a esto y todo va a estar bien. Dios te va a salvar. Y estamos entrando en un evangelio dentro de las iglesias hoy en día que está diciéndose, se trata de mí. Voy a ir a la iglesia porque yo necesito esto. Voy a la iglesia porque necesito aquello. Pero la iglesia no es acerca de nosotros. Es acerca de Dios. Y estamos entrando en una confusión tremenda. Y aquí David dice, levanten las puertas, abran las puertas porque viene el Rey de Gloria. Y cuando Jesús entra a Jerusalén, bueno, en Mateo 21, 7 al 9, dice, llevaron la burra, Jesús les pidió que llevaran una burra y dice, y el burrico, o sea, el rey siempre entraba con un caballo blanco. Y le hacían fandango, le hacían fiesta, les daban honores porque venía de ganar una batalla cuando entraba. Y cuando no, de todas maneras, era el rey. Tenía que ser celebrado. Si entraba en una ciudad, tenía que ser celebrado. Jesús dijo que Juan el Bautista venía a preparar el camino. Preparar el camino era esto. Un mensajero venía al pueblo y dice, el rey va a venir el domingo que viene. Y si viene su carroza y hay piedras y empieza a voltearse la carroza, eran ustedes. Entonces salía todo el pueblo a ver que el camino estuviera bien, que todo estuviera bien para que cuando entrara el rey no hubiera ninguna falla, no hubiera de poder decir, pues viene el rey y la carreta ahí se le quebró la llanta porque tenía un montón de piedras. Era una cosa tremenda para el pueblo. Y entonces dice, versículo 8 dice, había mucha gente tendiendo sus mantos sobre los caminos. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba atrás de él gritaban, ¡Hosana! ¡Hosana! Aquí viene el rey. Ven, estaban dándole gloria a Dios. Ahora, como dije la semana pasada, hablamos acerca de nuestros pecados. Y Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9, nos dice así, no está aquí. Dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que son no judíos están bajo el pecado. Así que está escrito, no hay uno solo, ni siquiera uno solo, no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Entonces, cuando vemos nuevamente el mensaje de David en el libro de los Salmos, dice, ¿quién puede entrar a la presencia de Dios? ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? ¿Alguno de ustedes levanta la mano? Porque les voy a decir una cosa. Si hay pecado, desaparece la persona. Porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Entonces, la pregunta de David es, ¿quién puede entrar a la presencia de Dios? Y vamos a ver, dice aquí David en el capítulo 24, vamos a leer Salmo 24, versículo 9 al 10, dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y pregunta, ¿quién es el Rey de la Gloria? Es Jehová de los ejércitos. O sea, estamos hablando en el Antiguo Testamento. ¿Quién es el Rey de Gloria? Es Jehová. Es Dios. Él es el Rey de la Gloria. En Corintios capítulo 2, versículos 6 al 7, dice, en cambio hablamos no con sabiduría entre los que están alcanzando madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, sino con la de sus gobernantes, ni con la de los gobernantes,
los cuales terminarán en nada. O sea, todo lo que nosotros aprendemos y todo lo que nosotros buscamos se va a quedar aquí. Todo lo que tenemos, si nuestro propósito es que el Señor nos bendiga, Señor, bendícenos, danos más dinero, danos más trabajo, danos más esto, danos más salud. Se va a acabar. El propósito no es aquí, el propósito es allá. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Es una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿De quién está hablando aquí? ¿A quién crucificaron? Al Señor de gloria. Cuando nosotros celebramos el Domingo de Ramos, estamos celebrando que el Dios de gloria está entrando en Jerusalén. Y Jerusalén lo tenía que haber recibido grande. Y lo recibió, pero no duró mucho la fiesta. Y dice aquí Pablo, es que no entendieron. Estaban buscando un gobernante que fuera y derrocara a los romanos y que volviera a poner a Israel nuevamente en su lugar. Y cuando no lo vieron así, dijeron, hey, esto no trabajó. Dice, ninguno ha oído, ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ven, aquí está, es acerca de Dios, pero nosotros tenemos privilegios. Ven, tenemos privilegios, porque se trata de Dios. Estamos tratando de adorar a este Dios grandioso, este Dios que puede hacer todo lo que, es más, tiene en su mano toda la creación. Y Pablo dice, en la mano de Cristo está detenida toda la creación. Pero a veces no entendemos el significado. El Salmo 100, versículo 3 al 5, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Aquí está diciendo el salmista, cuando vengas a adorar a Dios, entra con ¿qué? Con acción de gracias. Necesitamos entrar aquí a la iglesia o cuando venimos a acercarnos a Dios, necesitamos entrar con corazones agradecidos. Se trata de actitud. Ven, con Dios siempre se trata de actitud. Es más, Jesús dijo, mira, si tú piensas hacer algo mal, si ya lo pensaste, ya lo hiciste. Esa actitud, es una actitud en el corazón lo que Dios busca. Y dice aquí el salmista, dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. Necesitamos reconocer que Dios es bueno. Pero a veces cuando estamos en una dificultad, ¿qué decimos? Como que, Señor, como que no sabes lo que estás haciendo, porque esto no debería ser así. Y te voy a orar para que tú lo cambies. ¿No es como oramos? Señor, quítame esto. Señor, hazme esto. Señor, dame esto. No se trata de nosotros, se trata de Dios. No sabemos lo que estamos haciendo y a veces no entendemos lo que Dios está haciendo. El Salmo 100, versículo 3 al 5 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ven, ahí están los beneficios de creer en Dios. Los beneficios de creer en Dios, dice, somos ovejas de su prado. Jesús habló en una ocasión acerca del buen pastor. ¿Verdad? Dijo, el buen pastor apacienta a sus ovejas. Es más, cuando habló con Pedro, le dijo, como ya me voy, su trabajo ahora es apacentar a mis ovejas. No dijo sus ovejas, dijo mis ovejas. Y aquí el salmista está diciendo, reconocer que Dios es bueno. Él nos hizo y no nosotros. A veces pensamos que nosotros fuimos lo que nos hicimos, pero en realidad no estamos así. Ahora, después de que hemos visto esto, ¿qué importancia tiene el que nosotros crezcamos o creamos que Dios es bueno? ¿Qué propósito hay en nuestra vida para reconocer que Dios es bueno?
Ven, necesitamos ver el libro de Hebreos y vamos a verlo ahorita en un instante. Pero en Mateo dice, Hosana, el Hijo de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Qué significado tiene el que Cristo haya venido y muerto en la cruz? ¿Cuál es su significado? Hablamos de la comunión hace rato, acerca de que Cristo pagó por nuestros pecados. Ahora, no tenemos el tiempo suficiente para entender todo esto, pero cuando el sacerdote hacía este sacrificio cada año, tomaba un cordero y tenía que estar perfecto. O sea, no tenía que tener ninguna falla, no tenía que tener nada, significando que Jesús era el cordero perfecto para el sacrificio perfecto. El sacerdote tomaba este cordero y lo sacrificaba y después tomaba la sangre. Y ahora miren, él nada más podía entrar a ese lugar una vez al año. No era de que porque soy sumo sacerdote, ahorita vengo, voy a entrar y salir. No podía entrar. El sumo sacerdote no podía entrar más que una sola vez al año. Tomaba la sangre del sacrificio de ese cordero y entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre sobre el arca, donde estaba la palabra de Dios, donde estaba la vara de Moisés. Perdón. Y lo hacía una vez al año. Ahora, Jesucristo, cuando es puesto en la cruz, toma su sangre. Y cuando viene María y Marta, dice, lo quieren tocar, dijo, no me toquen porque todavía no he subido a llevar el sacrificio. Cuando entra con la sangre en el Santísimo de Santísimos, porque en el templo era nada más una imagen de lo que es el Santísimo de Santísimos. Entonces Jesús toma su sangre y la lleva delante del Padre. Dice, aquí está pagado todo. Todo está pagado. Es más, fíjense, dicen que el cuerpo de Cristo fue rasgado. Pero hubo otra cosa que también fue rasgada. Cuando Cristo murió en la cruz, dice, el velo del templo fue rasgado de arriba abajo. Cuando el cuerpo de Cristo fue rasgado, la apertura a la presencia de Dios fue abierta. Ahora pueden entrar ustedes en cualquier instante, en cualquier tiempo y cualquier lugar. Pueden entrar ustedes. Antes el único que podía entrar era el sumo sacerdote. Y nada más una vez al año. Y ese es otro beneficio que tenemos, que cuando necesitamos algo, dice Pablo, orar sin cesar. Entonces cuando entramos a la oración, y como les dije la semana pasada, no necesitamos decir, ok, tengo que orar por 20 minutos. Que es bueno. Pero cuando Pablo habla de orar sin cesar, es cuando estamos parados en algún lado, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice Jesús, en tu mano encomiendo esto. Y la semana que viene vamos a hablar de encomendar. Este evangelio se trata de Dios. Dios es el grande, Dios es el Rey soberano. Jesucristo es el Dios de gloria, es el Rey de gloria. Y por eso necesitamos entender que Jesús es el único que nos puede dar la vida eterna, es el único que nos puede dar la salvación. No hay otro más. Pero nosotros tenemos que reconocer eso. En el libro de Hebreos, nos dice el escritor de Hebreos, que yo creo que el libro de Hebreos fue escrito por Pablo. Una de las cosas que pasa, hay teólogos que debaten eso de que si era Pablo o no era Pablo. La razón es porque Pablo ya tenía mala reputación entre los judíos porque se había convertido como cristiano y ahora estaba predicando un evangelio de este camino. Entonces, si escribe una carta a los judíos y les dice a los hebreos o judíos y les pone ahí, Pablo, el apóstol de Cristo, ninguna persona va a leer ese libro. Y por eso lo deja abierto. Pero en el libro de Hebreos capítulo 10 nos dice así, versículo 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. ¿Saben lo que es tener confianza? ¿Saben lo que es tener confianza? ¿Entienden lo que es tener confianza? Entrar sin ninguna preocupación. Ven, los judíos tenían un temor grande cuando Dios estaba hablando con Moisés en el monte y vino Moisés a hablarles. Le dijo, Dios quiere hablar con ustedes. Dijeron,
No. Tú hablas con Él y vienes y nos dices a nosotros, pero no queremos hablar con Él. Porque Dios les había dicho a Moisés, aun si una bestia se acerca al monte, esa bestia morirá. O sea, tenían esto en mente. Estamos hablando con un Dios tremendo, un Dios grande, un Dios glorioso. Que si yo me acerco y no estoy con esa buena actitud, voy a morir. ¿Y quién de nosotros está con buena actitud? El otro día estábamos hablando con Mickey de cómo es que Jesús dice, cuando te golpean en una mejilla, pon la otra mejilla. Y a veces pensamos, ok, ya me dio una cachetada, le voy a poner un cachet para que me dé otra cachetada. Y lo que dice el escritor de este libro, dice, la razón es que cuando hablas tú de la otra mejilla, o Jesús ha hablado, dice, no continúes la riña. Bueno, hoy en día, si ustedes van en la carretera y alguien se les mete enfrente, hay que echarles también la frente o echarle la luz o tocarle el claxon. ¿Y qué tal si este trae una pistola? Y dice Jesús, cálmate, déjalo que hagas lo que quiera. Él es una persona que posiblemente no conoce a Dios. Y si conoce a Dios, tiene una mala actitud. Pero tú no lo hagas. Entonces, hay esa cosa que tenían los judíos, es de que si había algo en nosotros y entramos a Dios, cerca de Dios, íbamos a ser incinerados. Pero dice aquí, el escritor dice así, hermanos, mediante la sangre, no en su manera de ser, no porque son buenos, o porque vienen a la iglesia, o porque dan ofrenda, o porque hacen ciertas cosas. Dice aquí el escritor, no es ninguna de esas. Si tú haces eso, vas a tener que entrar desconfiado. ¿Qué tal si me falló una cosa? ¿Qué tal si de los 10 nomás tengo 9? ¿Qué tal si de los 15 nomás tengo 14? Y entramos con desconfianza y dice Pablo, no. Cuando tú estás cubierto con la sangre de Cristo, puedes entrar confiadamente por el camino nuevo, vivo en el que nos ha abierto a través de la cortina. Hablamos de la cortina que se rasgó, lo cual hizo por medio de su cuerpo. Cuando Cristo murió en la cruz y fue rasgado, el velo del templo también fue rasgado, diciendo que por medio de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, y solamente por eso podemos entrar, dice Pablo, confiadamente. No solo eso, dice, también tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. ¿Ven? Los judíos tenían que entender esto bien. Yo no puedo entrar ni siquiera al templo, no al Santísimo, al templo no puedo entrar, tengo que estar en el atrio. Los únicos que pueden estar ahí son los sacerdotes. Y ese ha sido uno de los problemas que tenemos hoy en día, que el sacerdocio continúa. Pero dice, nada más tenemos un sumo sacerdote, el cual es Cristo Jesús. ¿Y sabe dónde está? Está en Fountain Valley. Por eso vienen ustedes aquí. No. Jesucristo está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Dice, el cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sumo sacerdote al frente de la casa de Dios. Los judíos tenían que haber entendido eso continuamente. El versículo 22 dice Pablo, o el escritor dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe. Recuerdan que David está diciendo, ¿quién puede entrar a la presencia de Dios? ¿Quién puede entrar? Y ahorita nos va a dar la respuesta. Dice, con plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable, a los cuerpos lavados con agua pura. Mantengámonos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Ven, la entrada a la presencia de Dios no es porque ustedes se portan bien, que se deben de portar bien. Es normal. Porque dice la Biblia, Dios dice, yo soy santo y ustedes tienen que ser ¿qué? Santos. Tienen que ser apartados. Tienen que ser personas especiales. No porque ustedes son, sino porque yo soy santo. Y cuando ustedes están cerca de mí, van a ser purificados con agua. Van a ser purificados con eso. Ahora, 19 y 21 dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí es donde la actitud vale mucho.
Vean, Santiago habla, dice, si una persona pobre viene y no tiene que comer y tú dices, voy a orar por ti. Dice, ¿de qué sirve? Ven, y gracias a Dios que Dios nos ha dado la posibilidad de nosotros poder ayudar a personas, ayudar a diferentes ministerios. Es una cosa tremenda. Dios nos ha dado ese privilegio. Es un privilegio. Dice, preocupámonos por unos por los otros. Cuando estábamos aquí en Slater, íbamos y comprábamos, en ese tiempo mi hermano no era cristiano, pero decía, aquí está mi troca. Íbamos y comprábamos un montón de cosas, comida, y después había varios de los voluntarios que venían y sorteaban todas las cosas y sacábamos lo mejor y después lo distribuíamos ahí en la comunidad. ¿Ven? ¿De qué sirve? Vamos a orar por la comunidad. No. Dice, preocupados, estimulándolos al amor y a las buenas obras. Ahora, fíjense, cuando nosotros vayamos, cuando nosotros no venimos, posiblemente vamos de vacaciones y no hay problema. Pero si se hace una costumbre, dice aquí el escritor, dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, con mayor razón aquel día que vemos, aquel día se acerca. O sea, está hablando del domingo, no cuando venga Jesús. Pero cuando viene el domingo, que nos reunimos, dice, hay unas personas que lo hacen una vez y lo hacen 2 veces, y al rato ya no vienen. Y dice, es de nosotros preocuparnos por su crecimiento espiritual, preocuparnos porque ellos vengan y escuchen la palabra de Dios y puedan crecer en la palabra de Dios y conocer este Dios grandioso. Dice, con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Cuando viene el viernes, tenemos unos aparatitos que dicen, voy a dar un text. Hermano, lo vemos el domingo que viene. Es animarnos a las buenas obras. El venir a la iglesia es una buena obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, vamos a ver qué significa esto o cómo podemos hacer esto. Ven, porque miren, cuando Jesús murió en la cruz, Él derramó su sangre en el altar. Pero también nosotros tenemos que entender que Él tiene que derramar su sangre en nosotros para limpiarnos. Ven, tenemos que hacerlo eficaz. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos tomar de este domingo de Ramos? Cuando recibimos al Señor con palmas. En realidad no dice en la Biblia en ningún lado, dice palmas. Dice ramas. Ven, se agarraron, se colgaron del árbol, tumbaron la rama y la pusieron dando honor al rey. Y a veces nos critican porque decimos, no, hay muchas deficiencias en la Biblia porque ramas o palmas. En las palmeras están bien altas, pero las ramas de los árboles, ¡pum! Los olivos nada más se paraba uno ahí y pum, lo tumbaba. ¿Ven? Y eso es lo que tenemos que entender. Pero ahora, tenemos que recibir a Cristo. Hablamos del pecado, hablamos de que primero necesitamos entender que somos pecadores y que necesitamos Salvador. Ahora necesitamos entender que Cristo tiene que vivir en nosotros. Y Jesús, hablando de eso, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él. Fíjense lo que dice Jesús. Permanece en mí y yo en él. No está diciendo nada más creer, sino está diciendo yo tengo que entrar en tu vida y tú tienes que entrar en mi vida. Ahora, hay puertas que necesitamos entender. Es por eso que hablamos del Salmo 24. Dice, las puertas que levanten sus cabezas, o sea, el lindel. Y dice, separados de mí, no pueden ustedes hacer muy poquito. ¿Se fijan lo que significa eso? Dice, si ustedes se separan de mí, aunque traten de ser buenos cristianos, no van a poder. Porque fuera de mí, ustedes no pueden hacer nada. O sea, la vida cristiana no se trata de cómo me porto yo, que es bueno que nos portemos bien. Pero Dios no se fija en cómo me porto para darme la salvación. Él me dio la salvación y espera que me porte bien porque soy hijo de Él. ¿Ven? Porque Él es grande y Él nos ha dado todas las cosas que necesitamos para nosotros poder caminar como cristianos. Él ha hecho todo lo posible
para nosotros que nosotros podamos darle gloria y honra a Él. Él es Él el que nos mueve. Dice, Él nos da tanto el querer como el poder. No es nada de nosotros. Nosotros somos débiles. ¿Ven? Mi esposa y yo hemos tratado de estar en una dieta y compramos ensaladas, pero todas las tiramos porque nunca me las comemos. Vienen los hot dogs y vienen las hamburguesas y, mira, ahí tenemos una ensalada. Pues sí, qué bueno. Ya cuando la abrimos, está toda podrida. ¿Ven? Somos débiles. Y por mucho que queramos ser bien, ser buenos, nada más que me toquen el ego. ¿Qué pasa? Se prende todo. Hasta los ojos se nos hacen grandes así, cuando nos hacen las cosas. ¿Qué dijiste? Ven, en nosotros no hay nada bueno, dice Pablo, no hay nada. Es por Cristo que puede hacer estas cosas. Entonces dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. Ahora, les voy a dar 4 puertas. La primera es el temor a qué dirán nuestros familiares o amigos. ¿Cuántos de nosotros compartimos el evangelio con certeza o con gozo o con buenas nuevas? Te traigo buenas nuevas. Ven, estamos en el trabajo y llegaron unos amigos. Te traigo buenas nuevas. Me saqué la lotería. Wow. La lotería grande es cuando nosotros encontramos la salvación por medio de Jesús. Pero nos da vergüenza decir acerca de esto. Nos da vergüenza y esa es una puerta. Y dice el salmista, dice, levanten la cabeza, puertas, ábranse porque viene el Rey de Gloria. Tenemos pena de decirles a los amigos de Jesucristo, porque ¿qué es lo que van a decir? ¿Qué van a decir? Ya no nos van a hablar. Otra de las puertas son las personas religiosas, que ya tienen su mente hecha. Nosotros tenemos muchos familiares y yo me imagino que ustedes tienen muchos familiares que ya tienen la mente hecha, que ya son religiosos, han nacido en esa religión y siguen siendo religión y nunca van a cambiar esa religión. Y decimos, no lo voy a decir porque no, son buenas nuevas. Y nosotros somos las puertas. Y tenemos que abrirlo para que entre el Rey de Gloria en esas vidas. Otra puerta que no abrimos es posiblemente ser nuestros hábitos. Tenemos hábitos que no queremos cambiar o que no podemos cambiar. Y por eso no puede entrar el Rey de Gloria a vivir en nuestras vidas. Él quiere vivir en nuestras vidas. Ven, cuando leemos en el libro de Apocalipsis que Él está a la puerta y toca, no está hablando de evangelismo, está hablando de una relación, está hablando con creyentes, está diciendo, tú eres mío, yo soy tuyo, ábreme la puerta para que yo pueda habitar en ti. Esa es otra puerta, no queremos porque tenemos vicios o tenemos ciertas cosas, costumbres que tenemos y no queremos cambiarlas. Otra de las puertas, y es la más grande, es nuestro ego. Tenemos todo lo que queremos. Tenemos todo lo que necesitamos. No necesito más. ¿Para qué necesito a Cristo? Tengo un buen trabajo, tengo un buen auto, tengo una buena casa, tengo todo esto, tengo buena salud. ¿Para qué necesito a Cristo? Pero dice el salmista, abran la puerta, porque el Rey de Gloria está a la puerta para llegar. Ven, esas personas pueden vivir sin Cristo en esta vida, pero va a ser muy duro vivir la eternidad sin Cristo. Y eso es lo que nos debe de preocupar. Ven, cuando David está hablando de esto, está viendo que trajo el arca, la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Y no estaba en Jerusalén, no estaba en Israel. Y cuando está entrando en Jerusalén, está diciendo, abran las puertas, porque viene el Rey de Gloria. Una cosa grande, dice David. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que la persona sin Cristo puede vivir sin Cristo en esta vida, pero no poder vivir en la otra vida sin Cristo. Ahora, la pregunta es esta.
En todo esto que hacemos este domingo, ¿estás dispuesto a recibir el rey? Porque ven, no entendemos lo que significa un rey. Hicieron una demostración hace 2 días, no sé cuándo, acerca de no queremos rey. No saben ni lo que es un rey. Pero en aquellos tiempos está hablando de un rey. Y el rey decidía qué es lo que se hacía. ¿Ven? Es una imagen de Dios. Miren, cuando Dios creó el mundo, puso a Adán encargado de toda la creación. Dice, él es la imagen de Dios. Porque cuando lo creó, dijo, lo vamos a hacer, ¿a qué? ¿A nuestra qué? Imagen. Los reyes en ese tiempo, cuando tenían gobierno y gobernaban otras naciones, llevaban imágenes y las ponían allá para que la gente supiera, él es el rey. ¿Quién es el rey? Aquel que está allá, pero no vive aquí, no importa, él es el rey, porque tenía una imagen. Pero Adán falló. Pero viene la segunda imagen. Dice, Jesús es la misma imagen de Dios. Le preguntaron, ¿cómo vamos a saber quién es Dios? Dice, ¿me han visto a mí? Han visto a Dios. Y ese reinado de Jesucristo es eterno. El que cree en mí tendrá vida eterna. Porque Él es el dueño de toda la creación. Por Él existen todas las cosas. Y sin Él nada de lo que está hecho fue hecho. Y Él quiere que nosotros seamos súbditos, que creemos en Él, que sabemos de Él, pero más que le obedecemos. Y una de las razones es porque Él es Dios y sabe lo mejor que es para cada uno de nosotros. Entonces, esta mañana necesitamos entender, tenemos que abrir la puerta y que entre el Rey de Gloria, que viva en nosotros. Dice Pablo, Jesús dice, Él en nosotros y nosotros en Él. Y sin Él nada podemos hacer. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor con nosotros, por tu paciencia con nosotros. Te damos gracias porque tú nos has amado y has mandado a Jesús a morir en la cruz para darnos esa relación contigo, Señor. Que tu presencia esté con nosotros continuamente, no solamente en este edificio, sino por donde quiera que vamos. Que tú seas el que nos dirige, el que nos rige. Eres nuestro Rey, Señor. Y te damos gracias por esto. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.